El antiguo Egipto se alza como un faro de innovación, una civilización que hizo avances notables en medicina, cirugía e higiene. Su conocimiento del cuerpo humano estaba muy adelantado a su tiempo. Los egipcios usaban la miel por sus propiedades antisépticas, entablillaban huesos rotos e incluso desarrollaron herramientas especializadas para la odontología. La evidencia sugiere que realizaban procedimientos complejos como la trepanación craneal e incluso fabricaban prótesis. Estos avances nos hacen preguntarnos, ¿por qué estas sofisticadas prácticas médicas se desvanecieron en lugar de evolucionar hacia la base de la medicina moderna? ¿Por qué da la sensación de que tuvimos que empezar de cero para descubrir algunos remedios? Este vídeo profundiza en los factores que llevaron a la decadencia de la medicina del antiguo Egipto. Exploraremos cómo los cambios culturales, las invasiones extranjeras y los avances científicos contribuyeron a esta desaparición gradual. También examinaremos la pérdida de textos médicos vitales y la transición hacia diferentes paradigmas médicos. Finalmente, reconoceremos el legado perdurable de las prácticas egipcias y su influencia en la medicina moderna. Bienvenido a la Galería de Curiosidades, donde podrás disfrutar de las curiosidades de la historia, pasada, presente y futura. Suscríbete para conocer más historias fascinantes. El colapso de la civilización del antiguo Egipto. La decadencia de las prácticas médicas del antiguo Egipto se remonta a la caída del Imperio egipcio. Durante siglos, Egipto enfrentó numerosas invasiones extranjeras. Persas, griegos y romanos dejaron su huella en la cultura egipcia, trayendo consigo cambio y disrupción. Gran parte del conocimiento médico de los egipcios estaba meticulosamente registrado en rollos de papiro, como el papiro de Ebers y el papiro de Edwin Smith. Estos valiosos textos detallaban remedios, técnicas quirúrgicas e intrincadas observaciones anatómicas. Lamentablemente, muchos de estos rollos irreemplazables se perdieron durante estos tumultuosos periodos de invasión y conquista. Guerras, incendios y los estragos del tiempo afectaron estos frágiles registros. Bibliotecas, repositorios de conocimiento invaluable, fueron destruidas. La gran biblioteca de Alejandría, hogar de innumerables rollos, se perdió trágicamente. Este evento catastrófico por sí solo eliminó una vasta cantidad de conocimiento, incluyendo ideas médicas que podrían haber preservado y avanzado las prácticas egipcias. La influencia de la medicina griega y romana. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 a.C., la cultura griega comenzó a entrelazarse con las tradiciones egipcias. La famosa biblioteca de Alejandría, aunque luego destruida, se convirtió en un centro para los eruditos. Sin embargo, en lugar de preservar los métodos egipcios, defendió las teorías griegas. Los griegos introdujeron los principios hipocráticos. Esta filosofía médica enfatizaba el equilibrio de los humores corporales, sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Este enfoque chocaba con la visión egipcia, que combinaba tratamientos prácticos con rituales espirituales. Las prácticas griegas, basadas en la observación y el razonamiento filosófico, se percibían como más modernas y científicas. Esta percepción relegó los métodos egipcios a un segundo plano. Médicos griegos y romanos como Hipócrates y Galeno se centraron en marcos teóricos, eclipsando la confianza de los egipcios en la observación empírica. Transformaciones religiosas y culturales. La aparición de las religiones monoteístas, particularmente el cristianismo y más tarde el islam, también impactó la percepción de la medicina y la ciencia. La medicina egipcia a menudo entrelazaba magia, espiritualidad y tratamientos prácticos. A medida que el cristianismo se extendía, las prácticas que involucraban rituales, hechizos y amuletos se consideraban paganas y se fueron eliminando gradualmente. El énfasis se desplazó hacia la curación por la fe y la oración. La sanación se asoció cada vez más con prácticas basadas en la fe, como la oración y los milagros. Este cambio redujo la dependencia de los tratamientos empíricos. Iglesias y mezquitas surgieron como centros de curación, priorizando la espiritualidad sobre los enfoques científicos. Muchos textos antiguos, considerados heréticos, fueron destruidos en purgas contra reliquias paganas. Esto incluyó la trágica quema de la Biblioteca de Alejandría y la pérdida de archivos de templos que albergaban siglos de conocimiento acumulado. El declive de la escritura jeroglífica. El conocimiento médico del antiguo Egipto se registraba principalmente en jeroglíficos y escritura hierática. Estos sistemas de escritura se volvieron obsoletos después de las ocupaciones extranjeras. La piedra Rosetta, descubierta en 1799, finalmente permitió a los estudiosos descifrar los jeroglíficos.
Pero este avance llegó demasiados siglos tarde. Al no comprenderse los jeroglíficos, la capacidad de leer y comprender los papiros médicos desapareció. Esta pérdida significó que la información valiosa sobre técnicas quirúrgicas, plantas medicinales y tratamientos se volvió inaccesible. La tradición oral de transmitir el conocimiento dentro de los templos también se interrumpió, rompiendo aún más el vínculo con las prácticas pasadas. Sin registros escritos ni tradiciones orales vibrantes, el conocimiento médico del antiguo Egipto se desvaneció en la oscuridad. El amanecer de la medicina moderna. Si bien la medicina del antiguo Egipto era práctica y efectiva para su época, carecía del enfoque sistemático que desarrollaron las civilizaciones posteriores. A medida que la medicina griega y romana evolucionaba, introdujo marcos basados en explicaciones racionales en lugar de creencias espirituales. Este cambio científico, junto con el énfasis del Renacimiento en la experimentación, eclipsó aún más los métodos egipcios. Las creencias religiosas de los egipcios les impedían diseccionar cuerpos humanos, lo que limitaba su comprensión de la anatomía interna. Civilizaciones posteriores, como los griegos y los romanos, adoptaron la disección y las autopsias, avanzando en su conocimiento de la anatomía humana. Con el tiempo, el desarrollo de microscopios, técnicas de esterilización y laboratorios revolucionó la atención médica. Estos avances hicieron que los antiguos remedios parecieran anticuados y menos efectivos. A pesar de su declive, la medicina del antiguo Egipto dejó una huella imborrable en el mundo. El énfasis de los egipcios en la higiene, su uso de la miel como antiséptico y sus observaciones sobre el sistema circulatorio sentaron las bases para futuros avances médicos. Incluso hoy, reconocemos las contribuciones de Imhotep, a menudo considerado como el primer médico en la historia registrada. Si bien sus métodos pueden haber sido reemplazados por descubrimientos posteriores, la ingenuidad e innovación de los médicos del antiguo Egipto no deben subestimarse. Su enfoque holístico de la curación, considerando tanto el bienestar físico como espiritual de los pacientes, continúa resonando en algunas prácticas médicas modernas. Sus observaciones e ideas proporcionaron una base sobre la cual las generaciones futuras construyeron. La decadencia de las prácticas médicas del antiguo Egipto fue un proceso complejo, influenciado por una confluencia de factores. Las invasiones extranjeras, la pérdida de textos irreemplazables, el surgimiento de nuevos paradigmas médicos y el avance del conocimiento científico jugaron un papel importante. Sin embargo, es esencial recordar que los egipcios fueron pioneros por derecho propio. Sus contribuciones a la medicina, aunque en gran parte olvidadas durante siglos, fueron significativas. Su legado sirve como un recordatorio de que el conocimiento médico está en constante evolución, basándose en los descubrimientos y las ideas de las generaciones pasadas. A medida que continuamos desentrañando los misterios del antiguo Egipto, obtenemos una apreciación más profunda del ingenio y la resiliencia de esta notable civilización. La historia de la medicina del antiguo Egipto es un recordatorio de que el conocimiento es precioso y frágil. Se puede perder por negligencia, destrucción o simplemente por el paso del tiempo. Es nuestra responsabilidad preservar y aprender de los logros de las civilizaciones pasadas, asegurando que sus contribuciones continúen inspirando e informando a las generaciones futuras. A medida que profundizamos en las arenas del tiempo, descubrimos no solo artefactos y textos, sino también historias de ingenio humano, resiliencia y la eterna búsqueda por comprender el mundo que nos rodea. La exploración de la medicina del antiguo Egipto es un viaje que continúa cautivándonos e iluminándonos hoy. Si disfrutaste de esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. No olvides dar like y compartir este vídeo con amigos que también puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.